Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Esta es la aclaración del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas frente a la caída de los bonos soberanos después de 15 años a su nivel más bajo. También explicaron los hechos por la especulación del dólar en Bolivia en un contexto de crisis mundial. Manifiestan que no saben qué es lo que pasará mañana. Escuchemos estas aclaraciones y luego continuamos. Viceministra, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla. Igualmente, Mario, mucho gusto de estar en su medio y por segunda vez poderme dirigir a toda la población de Bolivia. Bien, en todo caso, cuéntenos cómo les ha caído en el gobierno este asunto de los bonos soberanos que está en todos los medios, pero que tiene su origen en un informe de Bloomberg. Bueno, aclarar a la población, y es importante que la gente, que es la más importante, tenga la información adecuada de lo que acontece a nivel de la economía, no solamente nacional, sino internacional. Porque nuestra población, la gente que es del día a día, que necesita hacer sus negocios, sus operaciones, tiene que tener esa tranquilidad de que en nuestro país se está haciendo una gestión responsable de la economía, pero también frente a un contexto internacional adverso para todos los países, no solamente para Bolivia, sino para todos los países. ¿Qué es lo que acontece a nivel internacional? Y como también los analistas lo han ido reflejando, hay una subida de las tasas de interés. Mario, aquí eso es lo que ha ido pasando, ¿no? Tasas de interés que van subiendo, que es una medida de política monetaria que se da en todos los países y que afecta obviamente a los mercados internacionales, a las bolsas de valores en todo el planeta. Todos los países están atentos a lo que la Reserva Federal de Estados Unidos va a decir, cuánto va a incrementar la tasa de interés, lo que está pasando con los conflictos geopolíticos, no solamente en Ucrania y Rusia, sino en esas tensiones. Por ejemplo, hoy salió una noticia en relación a Taiwán, cuánto se puede, cualquier movimiento geopolítico, cualquier movimiento de desastres también naturales que sea de gran magnitud, afecta al desenvolvimiento de la economía, al movimiento, a cómo se comportan, cómo observan los inversionistas. Y otra vez eso repercute en las tasas de interés. En las tasas de interés donde todos los países que emiten bonos, todos los países que se endeudan, porque no solamente afecta la emisión de bonos, afecta las inversiones que las empresas están efectuando, y así que somos todos los afectados por este incremento acelerado de las tasas de interés, y no solamente es lo que sucede en Bolivia, como ciertas personas con algunos intereses tratan de magnificar. Quiero mencionar que en contabilidad pública hay un principio bien importante que es prudencia, no exageración. Y es importante que eso entendamos todos los que hacemos gestión pública sin exagerar, sin alarmar a la gente. Lo que sí tenemos que hacer es prudencia. Y prudencia también, aquí tengo un libro que es del BID, recientemente publicado sobre deuda pública, que habla de lidiar con la deuda. Y entre uno de sus acápites dice, ¿no? Es importante que se gestione la deuda de la forma más responsable, que se destine a inversión pública. Este mismo libro dice que uno se endeuda para la inversión pública y nuestro país así lo ha hecho, ¿no? La emisión de bonos ha sido, y nos prestamos en un mercado que es volátil actualmente para los proyectos que son importantes relacionados con inversión pública, Mario. A ver, viceministra, no me ha quedado claro una sola cosita. El gobierno, el 2012, emitió bonos por 500 millones de dólares, el 2012. El 2013 ha emitido nuevamente 500 millones de dólares. Y el 2017 por 1.000 millones de dólares. Cuéntenos, en el conocimiento que usted tiene, ¿estos bonos se están cotizando, como dice Bloomberg, a 70 centavos por cada dólar, o es una cuestión meramente especulativa por el momento y que podría recuperar nuevamente y que los bonos bolivianos tienen buen respaldo? Así es, eso es momentáneo, es especulativo. El mercado se va moviendo constantemente, Mario. No solamente es en este momento y determina todo. Los bonos, como usted bien lo ha mencionado y nuestra población tiene que saber, el 2012 ha sido nuestra primera emisión.
de 500 millones de dólares, destinados principalmente también ese dinero a las carreteras de nuestro país. Eso ya ha tenido un vencimiento, el 29 de octubre de 2022 ha vencido ese bono, se ha pagado 56 millones ya de dólares de ese bono, y como todos nuestros bonos están programados en su servicio de la deuda y obviamente inscritos en el presupuesto general del Estado. Entonces es coyuntural, no podemos nada asegurar de lo que va a pasar mañana, pasado mañana. Les repito, los bonos están en los mercados, están influenciados por muchas de las noticias de cómo perciben los inversionistas no solamente a un país, sino cómo perciben las noticias y los efectos que puedan tener los conflictos geopolíticos, los desastres naturales u otros eventos que son de shocks bastante que inciden, ¿no?, en la economía. Es evidente, como me han contado, gente que trabaja en distintos niveles, me dicen que uno de los compradores o dos de los compradores más importantes de estos bonos bolivianos son las AFPs y la gestora. ¿Usted tiene la lista de quienes han obtenido? ¿Es legal decirla o se mantiene en cierto anonimato? No, en la primera emisión hay una primera emisión y luego los tenedores de esos bonos pueden ellos transar en los mercados secundarios. Esa información nosotros no la tenemos, pero efectivamente en la primera emisión las AFPs eran uno más de los que han adquirido los bonos. Pero hay limitaciones que también el sistema financiero ha impuesto para que justamente dar la tranquilidad y además tener un equilibrio, ¿no?, dentro de la colocación de nuestros bonos. En octubre del 2022, es decir, el año pasado, hace 6 meses, Bolivia, usted acaba de decirnos, debía haber pagado 500 millones de dólares. ¿Los ha pagado con intereses o qué porcentaje se ha pagado? Sí, se pagan como todo dinero que uno se presta, ¿no? Se paga con intereses y esos intereses están obviamente programados. Dentro de la administración de la gestión de la deuda se tiene que efectuar esta programación y Bolivia está cumpliendo responsablemente con sus obligaciones financieras. Es decir, este año también debemos pagar otros 500 millones de dólares. Este año también el presupuesto general de la Nación, lo que he visto, es que están gestionando desde el gobierno 2.000 millones de dólares de colocación de bonos en el mercado. ¿Se ha aprobado eso en el Congreso? ¿Lo van a hacer? ¿Van a empezar a colocar bonos por 2.000 millones de dólares? Mario, aclarar que los 500 millones de dólares de la primera emisión tenían un plazo de 10 años. Entonces, a medida que va transcurriendo el plazo de la emisión, se va efectuando el pago de esta deuda, como cualquier otro crédito. Como cualquier otro crédito, se pagan estos bonos. Ahora, en relación, otra vez repito, para que la población conozca, ¿no? Por ejemplo, la construcción doble vía Río Seco-Guarina, construcción doble vía Guarina-Tiquina, o la carretera Puerto Rico y Sena, por mencionar algunos ejemplos, son financiados con estos recursos obtenidos mediante el endeudamiento, mediante este instrumento que es ir a los capitales externos y hacer esta emisión de los bonos. Es nuestra intención, y como lo dice otra vez, repito, no el mismo este documento que lo mencionaba, recientemente salido, Mario, es nuevito este libro que el Banco Interamericano de Desarrollo lo ha emitido. La deuda pública desempeña un papel fundamental para que los países lleven a cabo proyectos de inversión pública. Y en ese marco, el financiamiento de la inversión pública en el presupuesto general del Estado 2023 también nos ha dado la autorización para que podamos hacer esta emisión de bonos. Como cualquier gestor de cartera, nosotros estamos evaluando cuál es el mejor momento para y que se abra una ventana importante para la colocación de los bonos soberanos. Bien, señora viceministra, aprovechándome que es viceministra del Tesoro, ayer el Banco Central ya ha dado la palabra, ha dicho no, hay dólares para todos, pero usted es viceministra del Tesoro.
en el tesoro que usted maneja, ¿hay la cantidad de dólares suficientes como para satisfacer la demanda? Mario, qué excelente pregunta que me hace para aclarar un aspecto. No todos piensan que la tesorería aquí es un recinto donde estamos guardando los dólares, las monedas, etcétera. No es así. Nosotros todos los días recibimos recursos que automáticamente se transfieren a través de los canales electrónicos correspondientes de la recaudación tributaria a los beneficiarios, que son municipios, mediante la coparticipación, y no se ve ni un centavo de eso. Y por otra parte, pero para cumplir las obligaciones que el Tesoro General de la Nación tiene, de la misma forma, en las cuentas del Tesoro se van programando este servicio de la deuda y está garantizado el pago de nuestro servicio de la deuda. Nosotros como tesorería lo que tenemos que garantizar son todas las obligaciones financieras y no financieras que tenga el Tesoro General de la Nación, tal como está inscrito en el presupuesto general del Estado, y como le digo, está garantizado esas obligaciones. Licenciada Jiménez, no sabe cómo le agradezco que nos haya atendido el teléfono. Gracias, en todo caso, la información está clara. Hasta cualquier otro momento. Mario, como le digo, para mí es realmente un gusto poderme dirigir a usted, un periodista de tanta experiencia, y poder contribuir a que nuestra población, esa población del día a día, esa gente más simple, pueda entender la economía de una forma más fácil y que tenga la tranquilidad de que se está gestionando y administrando la gestión pública de manera prudente. Bien, gracias. Vamos. Esas fueron las palabras del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que aclaran que los bonos soberanos del Estado están sujetos a cambios del mercado financiero internacional, y afirman que el gobierno nacional centra sus esfuerzos para mantener la estabilidad económica con crecimiento sostenible en Bolivia en el contexto de la crisis mundial. Los bonos soberanos del Estado Plurinacional de Bolivia, emitidos en mercados internacionales, se rigen por un intercambio continuo en función a la demanda de los potenciales inversores, indicaba esta cartera de Estado. Según el ministerio, estos mercados experimentaron grandes niveles de volatilidad, con bajas generalizadas en todos los títulos que se cotizan. Por lo tanto, el mercado de capitales internacionales es sensible a movimientos económicos y políticos globales, como las condiciones de acceso más severas y competitivas, influenciadas por diversos factores, incluso los especulativos. La aversión al riesgo de los inversionistas y la selectividad de los mismos para adquirir títulos valor, el incremento paulatino de los rendimientos del bono del Tesoro americano a 10 años por la decisión de la Fed de continuar con el incremento de tasas para contrarrestar la inflación, la continuidad de la guerra entre Ucrania y Rusia, que tuvo dos impactos concretos para las economías: un efecto de precio, ya que ahora resulta más costoso obtener el capital para el financiamiento, incidiendo en el aumento de las tasas de interés mundiales, y por el otro, a los temores de estanflación en las economías desarrolladas, y la preferencia de los inversionistas por otros títulos, valores o activos refugio, entre otros. Esas son las explicaciones del gobierno nacional, que dicen que están centrando sus esfuerzos para mantener la estabilidad económica con un crecimiento económico sostenido y estabilidad de precios a fin de preservar el bienestar de las familias. Pero ¿qué opinan ustedes frente a todos estos hechos de especulación y lo que manifiestan los analistas económicos? ¿Creen ustedes que el Ministerio de Economías y Finanzas Públicas del Estado está explicando el contexto de la crisis económica en el país con sinceridad y la realidad económica del país? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.